Vamos a continuar con la exploración oftalmológica después de haber evaluado, como lo hemos visto anteriormente, en la exploración, la agudeza visual, la exploración externa y los movimientos oculares. Ahora vamos a valorar el segmento anterior. La valoración del segmento anterior del ojo, que está constituido por la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior, el iris y el cristalino, lo vamos a realizar nosotros los oftalmólogos mediante un equipo que se conoce como lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura nos va a proporcionar una visión binocular de estas estructuras, una visión tridimensional de profundidad. Ustedes como médicos generales, bueno, pues no van a contar con estos artefactos de tal manera que lo van a poder hacer de una manera muy correcta mediante el oftalmoscopio directo e inclusive con una lámpara de mano. Con el oftalmoscopio directo vamos a ver la oftalmoscopía más adelante, pero les voy platicando. Nosotros tenemos en el oftalmoscopio unos discos, unos lentes de enfoque en un disco que se llama disco de Recos en la cabeza del oftalmoscopio. Este disco nos va a dar unas imágenes aquí en ahorita cuando prendo el foquito, de unos números. Estos números, si están en rojo, son negativos, y si están en verde o blanco, son positivos. Si nosotros este numerito de aquí con el disco de enfoque lo ponemos en 4, nos va a dar un aumento de 2 por, o sea, una magnificación de 2 veces la magnificación normal. Y entonces si nosotros nos asomamos por el oftalmoscopio y vemos, por ejemplo, la córnea, la cámara anterior o el iris, vamos a poder ver, si bien no con tanto detalle como con la lámpara de hendidura, bueno, pues más o menos la estructura normal de la superficie ocular. La conjuntiva, decíamos, la conjuntiva, que ahorita vamos a ver cómo está constituida, la córnea, la cámara anterior, el iris y el cristalino. Con una lámpara de mano y la visión normal, bueno, pues lo vamos a poder hacer, pero pues la magnificación no va a existir, vamos a verlo en el tamaño normal. Y entonces el oftalmoscopio directo nos puede ayudar un poquito en ese sentido. También el oftalmoscopio directo nos va a ayudar porque tiene un filtro. En la parte de delante tiene un selector de filtros, y este selector de filtros nos puede dar una luz azul que se llama luz azul cobalto, y que si nosotros tenemos fluoresceína, que es una tinción que viene en unas tiritas y la colocamos en el fondo de saco, podemos pintar la superficie ocular, y en el caso de algunas lesiones, como pueden ser úlceras, laceraciones traumáticas, desepitelización, queratitis, una inflamación de la córnea, nosotros la podemos visualizar con este azul cobalto y el uso de la fluoresceína. Entonces, pues el oftalmoscopio indirecto va a ser una herramienta que no solamente nos va a servir para la evaluación del fondo de ojo, como vamos a ver en el último tema, sino también para evaluar el segmento anterior. Pero no se preocupen, si no cuentan con él, con una lámpara de mano y suficiente luz, van a poder ver algunas de las estructuras. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre ello. La conjuntiva. La conjuntiva, pues, es la estructura más fácil de valorar. La conjuntiva tiene 3 porciones. Tiene una porción vulvar, tiene una porción tarsal o palpebral y los fondos de saco. La conjuntiva se encuentra entonces recubriendo la parte interna de los párpados, va a ser un repliegue que se llama fondo de saco, después va a cubrir la esclera y se va a insertar en el limbo. Entonces el limbo hay que recordar que es la unión entre la córnea y la esclera. Y entonces esto nos va a dar esas 3 porciones de la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal y los fondos de saco. ¿Qué vamos a valorar en la conjuntiva? Bueno, la conjuntiva debe ser transparente y nos debe permitir ver la esclera totalmente blanca. Si nosotros no vemos esto y vemos algún tipo de lesión, hiperpigmentación, hiperemia, alguna lesión elevada, bueno, pues eso nos indicará que existe alguna patología. Es muy importante que ustedes aprendan a evertir los párpados. Esta es una eversión doble del párpado superior, y también a vertir el párpado inferior. La manera más sencilla es que nosotros le pidamos al paciente que vea hacia arriba y jalemos hacia abajo el párpado para vertir el párpado inferior.
Y para vertir el párpado superior, pues vamos a requerir casi siempre un auxiliar. Aquí en este fotograma están utilizando un hisopo para poderlo vertir, porque eso nos va a permitir evaluar precisamente esas partes de la conjuntiva. En la conjuntiva nosotros podemos evaluar, como platicábamos, si nosotros usamos el oftalmoscopio directo, la presencia de lesiones como son papilas o como son folículos, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos ojo rojo en patología, en el caso de las conjuntivitis. Decíamos que en la conjuntiva vulvar algunos tipos de lesiones hiperpigmentadas, degeneraciones de la conjuntiva, que vamos a ver también más adelante, y para valorar si existe también la presencia, por ejemplo, de cuerpos extraños. Después de evaluar la córnea, la córnea es una lente transparente que se encuentra en la parte anterior del ojo, que forma parte de la estructura externa de la capa más externa del globo ocular, que se va a encargar de darle contención o protección al globo ocular. Pero la córnea es transparente, a diferencia de la esclera, que es blanca. La transparencia de la córnea permite que sea un medio óptico por el cual la luz que viene al exterior va a pasar a través de ella, a través del cristalino, que vamos a hablar un poquito más adelante también de él, y esta luz se proyecte directamente en la retina, lo cual va a permitir iniciar el fenómeno de la visión. La transparencia de la córnea va a estar dada porque, entre otras características, porque es avascular. La córnea no tiene vascularidad, entonces la córnea se va a nutrir de su contacto con el medio externo, que sería a través de la lágrima y a través del humor acuoso, ya que está también en contacto sus capas internas con la cámara anterior, que está rellena de humor acuoso. Sus capas son 5. Es el epitelio, que es la capa más superficial, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, que es la capa más externa. Epi, hay que recordar que es superficie hacia afuera, el epitelio va a estar siempre en contacto con la lágrima, y endo, hacia adentro, que es el endotelio, va a estar siempre en contacto con el humor acuoso. A la córnea, en oftalmología, nosotros no solamente evaluamos su transparencia, sino que también evaluamos su curvatura. Y mediante esto nosotros podemos detectar enfermedades como el keratocono o defectos de refracción como el astigmatismo. Para ustedes va a ser muy difícil porque para esto se requieren equipos especiales, pero lo que ustedes sí pueden evaluar será la transparencia de la córnea. Hay que recordar entonces que es avascular, que debe ser transparente, entonces eso nos permitirá ver a través de ella el iris y el cristalino. La córnea además tiene una inervación muy abundante. Por debajo de la membrana de Bowman existe un plexo que se llama plexo subepitelial, que hace que la córnea sea el tejido más sensible del cuerpo. Entonces, nuevamente, recordando, la córnea nos va a permitir, si es transparente, ver el iris y ver el cristalino. En su caso, el reflejo pupilar normal, que ahorita más adelante vamos a platicar de él. Después de evaluar la córnea, nosotros vamos a entrar entre la cara posterior de la córnea, es decir, entre el endotelio, la cara anterior del iris y la cara anterior del cristalino. A todo este espacio se le conoce como cámara anterior. Normalmente tiene 3 milímetros de profundidad, eso también es muy difícil de evaluar, y está rellena de humor acuoso. El humor acuoso se produce en la cámara posterior, que está comprendida, que es el espacio comprendido entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino y la zónula, que es el ligamento que sostiene el cristalino a los procesos ciliares. El humor acuoso se produce entonces en los procesos ciliares, pasa a través de la pupila, rellena la cámara anterior y se drena a través del ángulo irido-corneal en una estructura que se conoce como trabéculo. El equilibrio entre la producción y el drenaje de humor acuoso es lo que nos va a dar la presión intraocular, que es el siguiente tema del que vamos a hablar en la próxima presentación. ¿Cómo evaluar la profundidad de la cámara anterior? Bueno, pues esa se puede evaluar colocando la luz del oftalmoscopio directo tangencialmente hacia la córnea.
y entonces podemos ver que existe ese espacio entre la córnea y el iris. Nos vamos a dar cuenta también porque, bueno, pues si es una cámara estrecha, el iris va a estar muy cerca de la córnea. Es difícil de evaluar para ustedes como médicos generales, pero bajo circunstancias un poquito más extremas, como a veces la atalamia, que es cuando el iris se acerca hacia la córnea, o bien algún trauma ocular penetrante en el cual haya pérdida de humor acuoso, la cámara se estrecha, lo van a poder ver o lo van a poder apreciar, decíamos, colocando la luz no frontal, sino tangencial a la córnea. Y esto lo pueden hacer también, decíamos, con el oftalmoscopio directo o con una lámpara de mano. ¿Qué es lo siguiente que vamos a evaluar en el segmento anterior? Bueno, pues es el iris. El iris es una estructura músculo-membranosa que está recubierta por un epitelio y tiene funciones que están relacionadas con la acomodación y con la entrada o el control de la entrada de la luz a través de la pupila hacia el ojo. El iris va a tener dos estructuras musculares que van a permitir que funcione como ese diafragma, que hace que entre más o menos luz, que son el esfínter del iris, que cuando funciona va a provocar miosis, es decir, que la pupila se contraiga. Y el dilatador del iris, que cuando funciona va a provocar midriasis, es decir, que la pupila se dilate. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues colocar la luz primero en un ojo, ver que la pupila se refléctica. ¿Qué pasa con la luz? Que la pupila se contrae. Hacerlo después en el otro ojo y también valorar los reflejos consensuales, es decir, estimulando un ojo, valorar el ojo contralateral para ver que existe esa consensualidad y que también se contraiga la pupila con el estímulo del iris. Valorar el tamaño para ver si ambas son simétricas o si hay alguna que esté con un tamaño diferente a la otra, lo cual, como ustedes ya saben, se conoce como anisometropía, que generalmente nos va a sugerir un problema neurológico en el paciente. Y finalmente, en la cámara anterior, vamos a valorar el cristalino. El cristalino sería otro medio óptico transparente. El primer medio óptico transparente en esta estructura del segmento anterior sería la córnea y el segundo, el cristalino. También tenemos otros medios que son muy importantes, como es la lágrima, el humor acuoso precisamente y el gel vítreo. Pero tanto el cristalino como la córnea son dos lentes que van a propiciar que la luz que viene del exterior se concentre directamente en la retina y van a facilitar el fenómeno de la visión. El cristalino también es un medio óptico transparente. ¿Por qué? Pues porque también es avascular, al igual que la córnea. A diferencia de la córnea, el cristalino no está inervado, es decir, el cristalino no duele. Y la principal función del cristalino va a ser la acomodación. Es decir, el cristalino nos va a ayudar a que nosotros podamos enfocar los objetos de lejos y los objetos de cerca. El cristalino se puede enfermar y su enfermedad estará relacionada con la pérdida de su transparencia. Es decir, el cristalino se torna opaco y esto se traduce en catarata. Para esto nosotros vamos a evaluar el reflejo pupilar normal. ¿Cómo lo evaluamos? Más o menos a unos 30-40 centímetros del paciente nosotros colocamos la luz, ya sea con el oftalmoscopio directo o ya sea con una lámpara de mano. De hecho, el primer paso en la oftalmoscopía directa es que nosotros nos vamos a asomar por el oftalmoscopio a unos 50-40 centímetros del ojo del paciente y vamos a buscar el reflejo pupilar normal. El reflejo pupilar normal es un reflejo que se ve de color rojo, entre rojo y naranja. Entonces, si nosotros vemos ese reflejo pupilar normal, nosotros podemos asumir que el cristalino está transparente. Entonces es un cristalino normal. Si nosotros no vemos el reflejo de fondo completo o de plano no lo vemos, podemos asumir que existe una opacidad de medios, así se llama, y esto puede deberse a la catarata. De hecho, sería la principal causa de esta falta del reflejo pupilar normal o reflejo rojo-naranja que se conoce como leucocoria o pupila blanca. Si ustedes observan aquí en esta pupila, este cristalino opaco le da una tonalidad blanca grisácea a la pupila y esto se conoce como leucocoria. Muy bien, así terminamos esta parte que es segmento anterior. Vamos a continuar en la siguiente, que es presión intraocular
y terminaremos este módulo con el examen de fondo de ojo.